Arias, Presente. Arjón, Presente. Ávila, Presente. Vándala, Presente, doctor. Castellanos, Presente. de la Cruz, Presente. García, Presente. Gutiérrez, Presente. Ahora me brinco a mi García Rodríguez. García Rodríguez, sí, Presente. Ibarra, Presente. Gutiérrez Salas, La Fuente, Presente. Sí, estoy de Macías, sí, gracias, Gutiérrez Salas. sí, doctor. Macías, Presente. Martínez, Presente. Navarro, Presente. Obregón, Presente. Ontiveros, Él es la persona que le comenté, doctor. perfecto. Pacheco, Presente. Polanco, Rodríguez, Presente, doctor. Rojas, Presente, doc. Salazar, Presente, doctor. Villa, Presente. Villalba, Aquí, doctor, presente. Villalobos, Presente, doctor. Zapata, Presente, doctor. muy bien. Tavares, Presente, doc. bien, doctor, excelente. Adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. soy Franco Beltrán. Apenas pude entrar a la sesión porque tuve problemas con internet, pero sí estoy presente. Gracias, Franco. Gracias, doctor. Bueno, voy a continuar con el virus de la hepatitis B. Es un virus de DNA que solo afecta a los seres humanos. La infección primaria con el virus de la hepatitis B remite casi siempre de manera espontánea, pero puede causar hepatitis fulminante o progresar a un estado portador crónico. En cerca del 30% de las personas con infección crónica sobreviene la muerte por una enfermedad hepática crónica o cáncer hepatocelular. Los cirujanos y otros personal de cuidados de la salud tienen un riesgo alto de esta infección de origen sanguíneo y deben de recibir una vacuna. Es correcto, doctora. Y generalmente las campañas de epidemiología en los hospitales para todo el personal de salud, si es necesario la vacunación contra la hepatitis B. Generalmente estos procesos, como bien lo mencionan, de pacientes en forma crónica, los cuales pueden transmitir la enfermedad y por lo tanto es indicativo. Indudablemente que para los médicos quirúrgicos y el personal quirúrgico es mucho más importante, pero esta prevención debe darse en todo el hospital. Por eso las campañas anuales de vacunación que incluyen el hepatitis B debe de ser para todo el personal de salud. Sí, es correcto. Adelante, doctora. El virus de la hepatitis C, este virus se va a limitar a seres humanos y chimpancés. En 75 al 80% de los pacientes con la infección se va a desarrollar un estado de portador crónico y aparece una enfermedad hepática crónica en tres cuartas partes de quienes desarrollan una infección. El número de nuevas infecciones por año disminuyó desde la década de 1890 por la incorporación de pruebas habituales para este virus en los suministros de sangre.
El virus de la hepatitis B no se va a transmitir con eficiencia por exposiciones ocasionales y la tasa de seroconversión de piquetes accidentales con agujas es aproximadamente del 1.8%. El tratamiento de los pacientes que desarrollan infección incluyen ribavirina e interferón. En el caso del virus de la hepatitis C, sí hay que tomar en consideración que esta enfermedad, aparte de la cronicidad, puede llevarnos a la cirrosis hepática y también frecuentemente al cáncer hepático. Entonces, de ahí la importancia de la atención en el caso de la hepatitis C. Estos tratamientos antivirales que comenta la doctora, pues son tratamientos utilizados por mucho tiempo, los cuales nada más permitían atenuar algunas ocasiones la sintomatología, pero la realidad es que no había un control estricto con la hepatitis C. En la actualidad ya existe tratamiento para hepatitis C. El tratamiento consiste en 3 meses de tratamiento. Cuando este no es suficiente y todavía existe alguna positividad, hay que volver a dar otro tratamiento por 3 meses. Y estos nuevos antivirales que atacan los 3 procesos en los cuales es vital la destrucción del virus de la hepatitis C, son tratamientos sumamente caros, pero su efectividad es sumamente alta, hasta haber una recuperación de hepatitis C hasta en un 99%, lo cual es un muy buen resultado con los nuevos medicamentos que actúan a nivel más allá de lo molecular. Y esto permite la recuperación de los pacientes con hepatitis C. Ahorita la atención a estos tratamientos está centrada precisamente en las nuevas modalidades de atención de tratamiento, y la hepatitis C puede decirse pues que ya es curable en este sentido. Ese es uno de los más grandes avances en cuanto a terapia antiviral se refiere. Entonces la hepatitis C podemos considerar que ya tiene un tratamiento definitivo. Adelante, doctora. Bueno, los agentes de guerras biológicas en Estados Unidos y la antigua Unión Soviética y en otras entidades se estudia el uso potencial de varios microorganismos infecciosos como armas biológicas. En 1971 se suscribieron en Estados Unidos por decreto presidencial programas que incluían agentes biológicos. Sin embargo, aún preocupa que lo usen estados menores u organizaciones terroristas como alternativas de las armas nucleares para la destrucción masiva, ya que son relativamente baratas de preparar en términos del desarrollo de su infraestructura. Un tema relacionado es la controversia acerca de la publicación de las secuencias genéticas y la síntesis de virus virulentos como la cepa de influenza en 1918, causante un 3% calculado de la población mundial. Debido a esto, deben familiarizarse con las manifestaciones de las infecciones con estos patógenos. El Bacillus anthracis o carbunco es una enfermedad zoonótica que afecta a herbívoros domésticos y salvajes. La primera identificación del carbunco por inhalación como una enfermedad ocurrió en trasquiladores ingleses a finales de la década de 1800. El carbunco por inhalación se desarrolla después de un periodo de incubación de 1 a 6 días con síntomas inespecíficos que incluyen malestar, mialgia y fiebre. Corto empeoran estos síntomas con el desarrollo de insuficiencia respiratoria, dolor torácico y diaforesis. Los datos característicos en la radiografía de tórax incluyen ensanchamiento mediastínico y derrames pleurales. En la actualidad se desarrollan pruebas rápidas de antígeno para identificar este bacilo gram positivo.
La profilaxis o exposición consiste en administrar ciprofloxacina o doxiciclina. La peste es consecutiva al microorganismo gram negativo Yersinia pestis. Esta enfermedad ocurre de modo natural en el ser humano. Se transmite a través de piquetes de pulgas de roedores. Fue el primer agente biológico de guerra y lo utilizó el ejército tártaro en la ciudad de Cafa, en Crimea, cuyos soldados lanzaron mediante catapultas cuerpos de víctimas genoveses con peste. Cuando se utilizó la peste como un agente de guerras biológicas, las manifestaciones clínicas incluían neumonía epidémica con esputo teñido con sangre. Si se empleaban bacterias en aerosol o peste, si se usaron pulgas como portadoras. En individuos que presentan una lesión dolorosa se denomina bubón, acompañada de fiebre, malestar y exposición a pulgas debe de sospecharse. El diagnóstico se va a confirmar mediante la aspiración del bubón y una tinción directa de anticuerpo para detectar al bacilo de la peste. La profilaxis posexposición va a consistir en doxiciclina y el tratamiento de la forma neumónica, bubónica o septicémica va a incluir la administración de aminoglucósidos, doxiciclina, ciprofloxacina y cloranfenicol. La viruela es el agente causal de la viruela. Fue una causa importante de morbilidad y mortalidad infecciosa hasta que se erradicó a finales de la década de 1970. Es posible que durante la colonización europea de Estados Unidos la utilizaron los comandantes británicos contra los nativos, además de los colonizadores, por la distribución de víctimas infectadas con viruela. Incluso en la ausencia de virus preservados en el laboratorio, se ha demostrado la viabilidad prolongada del virus de viruela en costras hasta de 13 años después de recolectarla. Esto llevó a idear en Estados Unidos un programa de vacunación para personal de cuidados de la salud. El virus de la viruela es muy infeccioso en forma de aerosol. Luego de un periodo de incubación de 10 a 12 días aparecen las manifestaciones clínicas de malestar, fiebre, vómito y cefalea, seguidas del desarrollo de un exantema característico que predomina en la cara y las extremidades. La tasa de mortalidad puede llegar a un 30% y la profilaxis exposición con vacuna para viruela es eficaz hasta 4 días después de la exposición. El cidofovir es un análogo del fosfonato de nucleósido acíclico y tiene una actividad comprobada en modelos animales de infecciones y puede ser prometedor para el tratamiento de la viruela. Y la Francisella tularensis, la tuloremia. El principal microorganismo es la garrapata. Después de la inoculación, prolifera dentro de macrófagos. Este microorganismo se considera una amenaza bioterrorista potencial por su índice de infectividad muy alto después de la aerolización. Los pacientes con neumonía por turulemia presentan tos y muestran una neumonía en la radiografía de tórax. El tratamiento de la turulemia por inhalación va a consistir en suministrar aminoglucósidos o fármacos de segunda línea como doxiciclina y ciprofloxacina. Y ya, doctor, sería todo.
Bueno, aquí vemos en estos aspectos la taluremia, la viruela, el carbunco, la peste. Todos estos son factores, tienen en común de que tienen una alta contagiosidad. El medio ambiente, el contacto son vitales para que esto pueda fácilmente infectar grandes poblaciones. Y por ahí todavía está en duda muchas series de bacterias y de virus que en un momento dado están en experimentación en muchos lugares del mundo. Y así se ha especulado, por ejemplo, incluso con el COVID, incluso con las infecciones por VIH, de que eran en un momento dado estudios los cuales escaparon de las medidas de protección en el mundo. Y bueno, ya sabemos ahora los resultados de todo esto. Estos agentes, por esa virulencia que tienen, pues en algunas ocasiones sí fueron usados por países o por conquistadores. En el caso de la viruela se hablaba ahí de Estados Unidos y también de la población mexica, que también sucumbió ante este padecimiento. Y algunos de los conquistadores que ya tenían su inmunidad adquirida y la inmunidad innata contra esta enfermedad, pues lógicamente no les pasaba nada. En el caso de los mexicas, pues que no tenían ningún antecedente de este tipo de infección, pues sucumbieron fácilmente a estas enfermedades. ¿Qué es lo que mueve en un momento dado todos esos intereses de las potencias mundiales o de las potencias de conquistadores? Pues las características que en la actualidad pues ya no se dan en las guerras, es otro tipo de guerras, es otro tipo de ataques. Por eso se comenta ahora que más que los países, después de los acuerdos internacionales que se tienen, pues esto más bien lo pueden incluso llegar a usar los terroristas con algún fin propio a sus ideales. Y la situación era que ya la guerra pues sería un poco diferente, ya no habría afectaciones de puentes, de infraestructura, de caminos, de edificios, o sea, de todo lo que ya está construido, sino únicamente sería a exterminio del ser humano. Y con esa intención empezaron a hacer algunos principios para el uso de estas guerras bacteriológicas. Acuérdense que también ya en las guerras de Vietnam y de Corea, pues se habían usado agentes químicos muy potentes, incluso todavía hace algunos años en los exterminios de los países árabes y musulmanes, pues también se llegaron a utilizar este tipo de armas químicas para también mermar gran parte de las poblaciones contrarias a sus intereses y también de la población común. Si no se tienen las medidas de protección adecuadas, máscaras y algunos otros objetos la indumentaria adecuada para impedir que se vayan a afectar la misma gente que está favoreciendo esto. Y por otro lado, pues también no destruir cosas que después se pueden utilizar, como son los caminos, los puentes, cosa que en la Segunda Guerra Mundial pues se vio cómo se mermó poblaciones enteras, ciudades enteras, en todos sus aspectos que se tuvieron que reconstruir después de las guerras de ese siglo, del siglo pasado. Y en este sentido, pues viene a salir ahora estos temas que son temas que todavía están en controversia y que todavía incluso tienen las vigilancias de las organizaciones mundiales, pues que tratan de evitar precisamente que esto llegue a afectar a las poblaciones. Pero bueno, son temas que hay que conocer y hay que ver cuáles son los efectos en un momento dado de una situación en crisis de este tipo de agentes, que la realidad sí hay una pérdida
importante de vidas humanas con cualquiera de ellos. Bien, doctora, muy bien. ¿Quién continúa? Bueno, yo voy a hablar sobre lo que le toca a mi compañero mientras él no está. Bien. La valoración inicial y reanimación del paciente lesionado. Bueno, principalmente traumatismo o lesión se va a definir como la alteración celular causada por el intercambio de energía del entorno que supera la resistencia del organismo y que se complica por la muerte celular secundaria a isquemia o reperfusión. Bueno, los traumatismos son la primera causa de muerte en todos los individuos de 1 a 44 años de edad y también es la tercera causa de muerte en todos los grupos de edad. Y asimismo también es la principal causa de pérdida de años de vida productiva. Bueno, las lesiones accidentales van a representar más de 110,000 muertes por año, de las cuales los accidentes en vehículos van a constituir casi el 40% de estos. Los homicidios, suicidios y otras causas van a ocasionar alrededor de unas 50,000 muertes más por año. Bueno, vamos a enfocarnos en la valoración primaria. Muy bien, doctora. En ese contexto nos explicas que la tecnología, las situaciones extremas, los adelantos en todo esto, bueno, ha venido a incrementar las lesiones y en los pacientes, sobre todo en edad productiva y en edad joven. Y otra cuestión importante, efectivamente, el traumatismo, a final de cuentas, la consistencia de qué es lo que significa el traumatismo, pues vemos de lo que hemos revisado a principios de los temas, que a final de cuentas se traduce todo en la destrucción y la muerte celular. Cuando los mecanismos defensivos son sobrepasados, esta destrucción y muerte celular, pues lo venimos viendo que son dos principalmente las alteraciones que nos llevan a ese nivel, como son la hipoperfusión y como son, que es a través de los ingredientes vasculares, y también la hipoperfusión y la oxigenación de la isquemia y la oxigenación de las células. Entonces son los dos procesos que nos van a llevar a un problema mayor, tanto en el traumatismo como en cualquier tipo de lesión. Adelante, doctora. Bueno, para esto se requiere una valoración en cada paciente. Algo que se utiliza es el apoyo vital avanzado en traumatismos, que esta es una medida estructurada para el paciente traumatizado que incluye algoritmos estandarizados de cuidados. Aquí se destaca el concepto de la hora dorada, según el cual se necesitan intervenciones oportunas y priorizadas para evitar la muerte y la discapacidad de los pacientes. Aquí las medidas iniciales para tratar a los pacientes con graves lesiones va a consistir en fases que se van a estar incluyendo de manera simultánea dependiendo de lo que requiera el paciente. Va a ser valoración primaria o reanimación, revisión secundaria o valoración diagnóstica, atención definitiva y revisión terciaria. Bueno, el primer paso en el tratamiento del paciente va a consistir en realizar la valoración primaria, cuyo objetivo de este paso es la identificación y corrección de trastornos que constituyen un riesgo inmediato para la vida. Aquí, bueno, se va a aplicar el método ABC, que es control de las vías respiratorias con protección de la columna cervical, respiración y circulación. Bueno, si bien los conceptos incluidos en la valoración primaria se presentan en forma seriada, pero en realidad
se realizan de manera simultánea con un grupo coordinado de reanimación. Y asimismo también deben de identificarse las lesiones que ponen en riesgo la vida, como lo muestra aquí el cuadro. Que, bueno, y esto se van a tratar obviamente antes de continuar con la siguiente valoración. Bueno, como les mencionaba, se va a emplear el método ABC y es principalmente el control de las vías respiratorias con protección de la columna cervical. Aquí se va a dar la prioridad más importante en la evaluación primaria, que es asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias. Bueno, esto va a ser esencial porque los esfuerzos para restablecer la integridad cardiovascular pueden ser inútiles a menos que el contenido de oxígeno en sangre sea adecuado. Bueno, de la misma forma, todos los pacientes con traumatismo cerrado van a precisar la inmovilización de la columna vertebral cervical hasta que se haya descartado la lesión de esta. Y bueno, por lo regular esto se efectúa con la aplicación de un collarín rígido o también se puede aplicar la colocación de bolsas de arena a ambos lados de la cabeza y la fijación a la mesa de exploración de la frente del paciente. Bueno, los collarines blandos no inmovilizan de manera eficaz la columna cervical. Sin embargo, en el caso de heridas penetrantes en el cuello, se asume que los collares cervicales no tienen utilidad porque carecen de beneficio e incluso pueden interferir en la valoración seriada y en el tratamiento. En términos generales, pues las personas conscientes, sin taquipnea y con una voz normal, tal vez no van a necesitar la intervención temprana de asistencia ventilatoria, así como, bueno, intubación u otras medidas. Bueno, las excepciones incluyen lesiones penetrantes de cuello con hematomas en expansión, evidencia de lesiones químicas o térmicas en la boca, narinas o hipofaringe, gas subcutáneo en el cuello, matismos maxilofaciales complejos, hemorragia de las vías respiratorias. Y bueno, como se mencionaba al principio, pues es que los pacientes puedan tener una permeabilidad satisfactoria de las vías respiratorias, pues obviamente es posible que también puedan llegar a sufrir una obstrucción si hay inflamación de tejidos blandos por la formación de hematomas o un edema progresivo. Y bueno, en estos casos sí va a ser necesario la intubación antes de que el acceso a las vías respiratorias se vaya a tornar muy difícil. Bueno, los pacientes con tono anormal de la voz, ruidos respiratorios anormales, taquipnea o alteración del estado mental van a tener la indicación para una valoración adicional de la permeabilidad de las vías respiratorias. También la presencia de sangre, vómito, lengua, cuerpos extraños e inflamación de tejidos blandos nos puede ocasionar una obstrucción de las vías respiratorias.